Espíritu de Dios aquí. Solo cierra los ojos por un segundo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Nunca vas a ser el mismo después de hoy, porque veo espíritus creciendo aquí. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén. La fundación del mundo es creada ¿por qué? El miedo a la muerte. En Hebreos 2 vamos a ver el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Todos lo están viendo o solo yo? Él probó la muerte para todos. Entonces, cada criatura, cada persona nacida en este planeta, Él ha probado cuál es su mayor temor. Y Él todavía está de pie. Y Él todavía está gobernando. Ahora el versículo 13. Y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Digan destruir. ¿A quién? Espera un minuto. Pensé que el diablo estaba arruinando mi vida. Espera un minuto. El diablo me hizo eso. Espera un minuto. ¿Qué está pasando aquí? Jesús dice, destruí al diablo. Entonces, ya no tenemos muletas, ¿verdad? Por lo tanto, estamos reconociendo que tenemos la responsabilidad de nuestras situaciones. No es el diablo el que lo está haciendo. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¡Wow! Jesús simplemente pateó las muletas de todos nosotros. Él dijo, lo que sea que tengas miedo, lo estás inventando. Eso es un cuento de hadas porque ya está hecho. Tal vez simplemente no quieras creerlo. Lo que aceptamos, creemos. Y a lo que nos rendimos es a nuestro estado de ser. Ese estado de ser causa nuestra realidad personal. Tu personalidad crea tu realidad personal. Si tu realidad personal te tiene como víctima, te tiene como alguien que ha sido abandonado, te tiene como alguien que ha sido robado, pobre, necesitado, lo que sea. Si esa es tu realidad personal, eso es lo que crees. Entonces la persona que me está escuchando hoy no puede culpar a su madre, a su padre, no puede culpar a nadie. ¿Solo a quién? Ese es el primer paso hacia la libertad. Ese reconocimiento. Ahora, la conciencia de lo que estoy hablando es solo otra palabra para despertar espiritual. Cuando estás espiritualmente despierto, eso significa que eres consciente de lo que estás pensando, creyendo, cómo suena, lo que estás haciendo, cuáles son nuestros pensamientos. Cuando eres consciente de ello, has entrado en ese programa bajo el que funciona la mayoría de la gente.
Recuerda que dije, te despiertas por la mañana, vas al baño, miras WhatsApp, tomas una foto de tus pies, la publicas. Cuando estás consciente de que no estás en un programa, vuelves a lo que llaman la puerta trasera. Ahora puedes cambiar ese programa. No lo cambias tú mismo, pero debido a que eres espiritualmente consciente, el Espíritu de Dios te hace consciente de lo que estás haciendo. Él te dice, te estoy cuidando, tienes que confiar en mí. Y cuando somos conscientes, cuando estamos en el Espíritu, Él entra en nuestros programas inconscientes y comienza a ser consciente de nuestros hábitos diarios, nuestras reacciones y las situaciones que nos rodean. Cuando nos damos cuenta de cómo reaccionamos a alguien que no esté de acuerdo con nosotros, nos cortan el tráfico, hace esto, hace aquello, cuando somos conscientes de eso, Él dice, wow, ahora está prestando atención. Ahora puedo cambiar la forma en que respondes en tu entorno externo y comenzar a hacerte consciente de lo que estás haciendo internamente. Porque lo que Él hace internamente afecta a lo externo, no es al revés. Porque tu nivel vibratorio comienza a vibrar a una frecuencia diferente y comienzas a moverte fuera de ese rango de comodidad, fuera de ese rango predecible, fuera de ese rango controlable hacia un lugar donde no estás familiarizado. Pero si no tienes miedo, si los latidos de tu corazón no suben, Él puede mostrarte algo que nunca has visto. Y eso te da tanta paz, tanto gozo, tanto aprecio por su amor, porque es el amor haciendo eso. Él te ama tanto que no quiere dejarte como eres. Él los ama, amigos. Y ese amor es por lo que nos lleva a un lugar donde podemos reconocer cuánto le importas. Porque si vivimos en un lugar con el que estamos familiarizados y nos sentimos cómodos, estamos viviendo en un cliché. Conocemos el idioma, sabemos qué hacer y cuándo hacerlo. Pero eso nos da el control que no le da el control a Él. Cuanto más libertad podamos mostrarle abandonándonos a lo que conocemos, mayor será Él y te llevará a los lugares a los que nunca podrás llegar por ti mismo. Y no te los muestra para que puedas exaltarte a ti mismo, sino para que puedas humillarte. Y esa es la humildad que trae su espíritu hacia ti todo el tiempo. El reino de Dios es la conciencia de Cristo. La conciencia de Cristo es la capacidad de estar absolutamente vacío de control, vacío de sentimientos. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro. Los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Entonces, cuando tus pensamientos y tus sentimientos son uno, estás al unísono. Es el unísono la mayor fuerza magnética en el reino físico. Es por eso que Jesús podía pasar junto a un ciego y éste sabía quién era él. No tenía que verlo, sus sentidos no tenían que decirle nada más que hay algo más poderoso que mi condición en el vecindario. Y así es como se predica el Evangelio. ¿Estás conmigo? Cuando quién eres, esa fuerza magnética de unísono entre tu corazón y tus pensamientos pasa por cualquiera que lo necesite, sus necesidades se satisfacen porque lo que está pidiendo a gritos es plenitud. La salud divina es la memoria de la plenitud, porque de donde venías estabas completo. Y cuando descendiste a esta dimensión te separaste de esa plenitud. Y comenzaste a usar tus sentidos para tratar de volver a esa plenitud. Y todo lo que hizo fue crear más separación. Y luego eso crea más estrés. Y el estrés más separación. Y produce más química dentro de tu cuerpo que crea más división. Y la forma en que piensas se vuelve más separada. La plenitud es el lugar de la unidad con Dios.
Cuando recuerdes quién eras antes de la fundación del mundo, estás en plenitud. Estás viviendo en unidad. No estás separado de esa persona que no viste como tú, no se parece a ti, no piensa como tú. Eso es separación. Y así es como esta fundación mundial opera en separación. Es por eso que Jesús dice, el enemigo divide. Así es como conquista. Plenitud. Plenitud. Esa es la palabra que estoy escuchando en mi espíritu. Plenitud. Tenemos que estar completos. Y en el momento en que te sientes separado, es el momento en que no estás consciente. Porque la plenitud no opera en el programa automático. Cuando estamos programados para creer de cierta manera y pensar de cierta manera, no somos conscientes de la plenitud, porque quienes somos está conectado con el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu está conectado con el Espíritu de Dios. Cada criatura por la que Jesús probó la muerte está conectada en Él. Él los compró a través de su muerte. Él pagó por ellos a través de su muerte. Todos estamos conectados, todos somos familia. Ese es un concepto difícil. Nuestros sentidos quieren separarnos porque nos gusta exaltarnos a nosotros mismos. Los sentidos nos dan una sensación de superioridad y nos hacen sentir diferentes a otra persona. Jesús quiere que nos sintamos especiales en Él, no fuera de Él. Cuando tratamos de sentirnos especiales fuera de Él, estamos creando una división. ¿Ahora entiendes por lo que las denominaciones son una abominación para Él? Entonces, plenitud, esa es la palabra para el día. Plenitud, plenitud. Cada vez que te sientas que estás separado, estás fuera de esa totalidad, estás fuera de esa unidad, estás fuera de la paz de Dios. Desentrañemos la situación de la víctima por un segundo, porque creo que es importante. La mayoría de las veces comenzamos a sentirnos de ciertas maneras y ni siquiera tenemos claro por qué nos sentimos de ciertas formas. Pero estamos acostumbrados tanto a responder a situaciones en nuestro entorno que nos hacen sentir de cierta manera que nuestros cuerpos se convierten en nuestra mente inconsciente. ¿Qué significa esto? Eso significa que ya no piensas más. Toda esa información está en tu cuerpo. Cuando te sientes de cierta manera, impulsa los pensamientos. Cuando las personas sienten que son víctimas, es porque no están siendo satisfechas por el entorno externo en el que se encuentran. ¿Qué significa esto? Cuando tomo café, tengo una cierta sensación en mi cuerpo que me da euforia. Bien, ¿cuál es la sensación externa que hace que mi cuerpo se sienta de cierta manera? Cuando la persona está buscando algún tipo de estimulación externa para hacerla sentir de cierta manera, irá a buscarla y a encontrarla a otras personas que están haciendo lo mismo. Las víctimas hacen eso en su vida. Todos nosotros tenemos algún tipo de adicción con la que estamos conectados en el ámbito físico. Lo buscamos y lo buscamos. Pero lo que dice el Espíritu de Dios, si eres consciente de tu reacción a estas influencias físico-externas, puedo cambiar lo que te da satisfacción. Puedo comenzar a traer esa satisfacción de adentro hacia afuera en lugar de afuera hacia adentro. Y luego comenzamos a prestar más atención a los sentimientos del interior en lugar de lo que los produjo desde el exterior. Así es como comenzamos a cambiar nuestra atención de lo físico a lo interno. Porque cuando nuestra atención está en el espíritu,
te sorprenderás de cómo el tiempo ya no se convierte en un problema. Verás, la mayoría de nosotros tenemos que levantarnos y tenemos un horario, tenemos ciertos lugares que necesitamos estar, cosas que hacer, y antes de ir ahí sabemos la sensación que vamos a tener por la persona que vamos a ver. ¿Estoy en lo cierto? Por lo tanto, ya estamos atrapados en un bucle de predecir cómo vamos a reaccionar incluso antes de llegar ahí. Eso no es vivir en el espíritu. Todavía puedes hacer las cosas físicas que necesitas hacer, pero no tienes que estar mentalmente ahí. Así es como puedes tener un mayor efecto en lo que estás haciendo en tu vida diaria, porque físicamente no estás apegado a esta dimensión. Porque somos ¿qué? Espíritu. Y anhelamos plenitud. Y plenitud significa que no podemos estar separados por lo que no tenemos, queremos, nuestras necesidades, tenemos que ir al baño, tener dinero, no podemos estar separados por eso. Porque una vez que nos convertimos en lo que queremos, ¿qué son todas esas cosas? Añadiduras. Eso es lo que dice el reino. Una vez que entres en Cristo, todas esas cosas que has estado buscando fuera de Él, vendrán a ti. Y luego, porque vienen a ti, es muy fácil regalarlo, porque sabes cómo conseguirlo. Eso es correcto. Verán, no nos falta, amigos. Somos mentalmente deficientes. Hacía una broma con mi hijo, porque solíamos ver los cómics de Superman, y Superman tiene una gran S en el pecho, y le dije, esa gran S viene con cada ser humano nacido en este planeta. Quiere decir, súper asustado, súper egoísta y súper estúpido. Entonces todos somos Superman, porque estamos usando esas tres S. Y lo que Cristo hace cuando te hace consciente es darte la capacidad de no estar apegado, porque reconoces su plenitud, reconoces que no eres diferente de lo que estás juzgando. Eso es grande. Cuando juzgamos nos estamos poniendo por encima de lo que estamos juzgando en lugar de reconocer que somos parte del todo. Eso es por eso que Jesús dice no juzgues. Esa no era una opción. Una vez que comencemos a ser conscientes de eso y comencemos a entender cómo estamos respondiendo a la situación que nos rodea, Él puede comenzar a cambiar realmente nuestros programas. Cuando tienes 6 años ya estás programado en tu entorno. Ya sabes lo que piensan tus padres, cómo se comportan, ya sabes cómo vas a responder a las situaciones porque has visto a tus padres hacerlo, has visto a tus hermanos hacerlo, ya estás programado. Es por eso que los jesuitas solían decirle a los padres en los 1600, dame a tu hijo al nacer y te mostraré al hombre de 7 años de edad. Los programaron. Entonces tienes que reconocer que esa es tu programación. Y luego cuando tienes 35, estás tan cómodo con tu entorno que has creado a partir de tus creencias. Que de los 70,000 a 90,000 pensamientos que tienes al día, 90% de ellos son iguales. Piensen en eso. Realmente estás en un programa. Y eso es lo que Cristo vino a romper, porque Él sabe que es el sistema del mundo. Es creado desde la fundación del mundo. Y cuanto más tiempo estés asociado con el sistema del mundo, más miedo tienes, más miedo a la muerte tienes.
y más tienes que esperar a que Jesús haga lo que ya ha hecho. Él dice, destruí al diablo, destruí la muerte. Por lo tanto, nuestros mensajes necesitan ser creados desde el lugar de la dimensión espiritual y no desde esta dimensión lineal, 3D. Porque en esta dimensión 3D quieres un comienzo y quieres un fin, pero en la dimensión espiritual siempre estás ascendiendo. Y esa es la belleza de conocer a Cristo. Él es capaz de sorprenderte cada mañana, cambiar tu forma de pensar todos los días, nunca pensar que lo entendiste, porque Él está ahí para cambiar tu opinión todos los días. Él está ahí para mostrarte una nueva dimensión de sí mismo. Él está ahí para mostrarte que no hay temor en Él. Y en el momento que exhibas ese miedo, da un paso atrás y toma conciencia. En el momento en que tengas miedo de algo, sientes que tu corazón se acelera, tienes pensamientos de muerte, da un paso atrás y toma conciencia. Porque no eres ese ser físico material que ves en el espejo. Padre, te doy gracias porque eres quien dijiste que eres y que nos has amado desde el principio y dijiste que nunca nos dejarías ni nos abandonarías y te creemos y dijiste que nos has dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y lo recibimos. Ya no vivimos con miedo a la muerte. Pertenecemos al reino de Dios y ya no estamos controlados por esta dimensión espiritual que nos controla con miedo a la muerte. Ese espíritu ha sido destruido. Ahora estamos viviendo en el reino de Dios. Y te adoramos y cambiamos esas voces que han dominado nuestras vidas. Ya no estamos escuchando esas mentiras. Esas mentiras ya no tienen sustancia en nuestra vida. Y te damos la gloria por todo lo que ya has hecho. Y vamos a ser conscientes más y más, viviendo en tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.